Estimados participantes, ya tenemos la presencia de nuestro expositor, es el doctor Joao Alfredo Jiménez Salas. Él es el que va a dictar la clase de hoy día. Nuestro expositor, Joao Alfredo Jiménez Salas, es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, candidato a magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista del Grupo de Investigación en Innovación y Transversalidad en Derecho Privado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y jefe de práctica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor Joao Alfredo Jiménez, adelante con su clase, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la presentación. Y nuevamente gracias al Colegio de Abogados de Lima por la invitación en este diplomado. Bien, el tema que vamos a ver el día de hoy se refiere a la estructura y a los elementos de la relación jurídica obligatoria, ¿ya? Que se puede ver aquí en esta diapositiva. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el derecho de las obligaciones y la relación obligatoria es una de las partes más técnicas del derecho civil, ¿no? Es una de las partes eh, más complejas a nivel estructuralmente hablando, ¿no? Por eso que algunos profesores decían que el derecho de las obligaciones es como las matemáticas dentro del derecho privado, ¿no? Es muy técnico, muy complejo, tiene muchas reglas, y lo que vamos a ver hoy es, digamos, la parte más básica y la parte más elemental dentro de la relación obligatoria. El propósito de esta intervención es primero explorar qué cosa es una obligación, en qué ámbito del derecho civil se encuentra ubicado el derecho de las obligaciones y cómo se diferencia el derecho de las obligaciones de otras ramas del derecho privado. Y finalmente, los distintos tipos o los principales tipos regulados en el Código Civil de obligaciones, ¿no? Obligación con prestación de dar, de hacer y no hacer, y obligaciones plurisubjetivas, ¿no? Obligaciones que contemplan a varios sujetos que se encuentran obligados a una misma cosa. Bien, empezamos con esta primera parte en la que vamos a ver algunos aspectos generales que atañen al derecho de las obligaciones. Esto se va a abordar, digamos, de una manera más general, porque tengo entendido que en otras clases previas a esta ya han ido resolviendo algunos aspectos previos al derecho de las obligaciones, ¿ya? Primero hay que tener en cuenta cómo nace el derecho de las obligaciones, cómo antes del derecho existe una necesidad humana que fuerza a las personas a tener que cooperar entre sí, ¿no? Y esta necesidad de cooperación surge por la falta, ausencia o carencia de un bien, ¿no? Entonces, esa necesidad de poder cumplir con un determinado interés es que hace que tengan que surgir determinadas formas de entender el derecho y de poder subsanar esa necesidad. Existen formas de poder subsanar esa necesidad, ese interés, el derecho civil, y lo que distingue el derecho de las obligaciones de los derechos reales va a estar muy delimitado por cuál es el interés que se busca proteger, cuál es el interés que busca tutelarse y cómo es que el derecho pone herramientas en favor de las personas para poder satisfacer ese interés. Puede haber una forma en la que el interés se pueda satisfacer sin la necesidad de otras personas. Y pueden haber escenarios en los cuales el interés se satisface mediante la cooperación con otras personas. No es posible poder cumplir con subsanar esa necesidad, de poder colmar esa necesidad, sin requerir la cooperación de otros sujetos. Cuando nosotros no requerimos de la intervención de ninguna otra persona más para poder subsanar esa necesidad, es que nos encontramos en principio en el ámbito de los derechos absolutos. Y cuando hablamos del derecho patrimonial, de derechos patrimoniales, estamos en el ámbito de los derechos reales. Los derechos reales son aquellos que otorgan una determinada facultad o un conjunto de facultades respecto a una determinada cosa. Una persona, sin la intervención de los demás, puede satisfacer una necesidad existente en función a el uso directo sobre una cosa, ¿ya? Esa es la característica de los derechos reales. Implica también una necesidad, implica también un interés, el interés de beneficiarse de algo, el interés de poder obtener un provecho de un determinado bien, pero en el caso de los derechos reales, y por eso se llaman derechos absolutos, no se requiere la participación de más personas. Ahora, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de derechos absolutos,
porque cuando decimos absolutos no nos referimos necesariamente a que estos derechos no tengan limitaciones, ¿no? Como sabemos, todos los derechos tienen limitaciones, incluso la vida, incluso la integridad, ¿no? Todos tienen limitaciones. Nosotros decimos derechos absolutos cuando nos referimos a aquellos derechos que pueden satisfacerse sin la necesidad de la intervención de otra persona, ¿no? Y cuando hablamos de un derecho absoluto de índole patrimonial, estamos hablando de los derechos reales, ¿no? Son derechos que permiten satisfacer un interés patrimonial sin la intervención de otra persona y que generalmente permiten, como les digo, que una persona pueda utilizar un determinado bien, ¿no? Ahora, hay intereses que no se pueden satisfacer directamente por parte del sujeto. Requieren siempre de la intervención o de la participación de más personas. En este terreno, cuando hablamos de heterosatisfacción, o sea, poder satisfacer un interés, pero requiriendo la participación de una persona más, nos encontramos en el ámbito del derecho de las obligaciones, ¿no? Cuando hablamos de la posibilidad de satisfacer un interés, pero siempre mediante la cooperación humana, mediante la participación de dos o más sujetos, nos encontramos en el ámbito de los derechos de las obligaciones. Bien, entonces, en este caso, poder satisfacer un interés implica la búsqueda de otro sujeto para poder lograr cumplir con ese interés. Para esas finalidades se necesita primero delimitar la necesidad, ¿no? El interés va a ser el juicio de valor que realiza un sujeto respecto de las cualidades de un bien para satisfacer las necesidades del sujeto, ¿no? Hay que, en este caso, tener en cuenta qué es lo que necesita el sujeto, ¿no? Eso va a delimitar, jurídicamente hablando, cuál va a ser el objeto sobre el cual va a recaer esa relación jurídica obligatoria, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito de otra persona y qué es lo que otra persona necesita de mí, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener la necesidad de que alguien arregle mi auto, ¿no? De que alguien justo, no sé, vea cómo está el motor o vea cómo se encuentra el sistema eléctrico, ¿no? Tengo esa necesidad. Y hay otra persona que tiene los conocimientos respecto al ámbito automotor y requiere poder ofertar sus servicios a cambio de una contraprestación económica. Yo necesito el servicio y otra persona necesita el dinero. Entonces, habiendo delimitado los intereses, es que podemos lograr efectivamente una cooperación humana, ¿no? Poder lograr qué es lo que vamos a intercambiar en el mercado. Y en este ámbito, como yo no sé de motores, no sé de autos, voy a necesitar de la participación de una persona ajena a mí para poder satisfacer y para poder colmar ese interés, ¿ya? Entonces, aquí en el derecho de las obligaciones, a diferencia de los derechos reales, vamos a poder siempre apreciar que se exige la participación de una persona más, ¿no? El sujeto no puede satisfacer sus necesidades directamente mediante el uso de un bien, como ocurre con los derechos reales, sino que se va a requerir que una persona más intervenga y generalmente esa intervención va a estar vinculada a una de las fuentes de las obligaciones, ¿no? La posibilidad del bien. La posibilidad del bien se refiere a que el bien que va a ser objeto de la relación obligatoria tiene que ser un bien que se encuentre en el comercio de los hombres. Ahora vamos a ver que hablando del objeto de la relación obligatoria, hay ciertas características que se tienen que tener presentes, ¿ya? Para que el objeto de la obligación también sea un objeto posible y que sea admitido por el ordenamiento jurídico, ¿ya? Bien, seguimos con la cooperación humana. La cooperación implica el despliegue de un comportamiento orientado a la satisfacción de un interés ajeno, ¿ya? Siempre hay un comportamiento que busca cumplir con ese interés. Y esa cooperación, en el caso de las obligaciones y generalmente, bueno, en el caso de los contratos también, sobre todo en los contratos con prestaciones recíprocas, va a implicar una equivalencia de comportamientos. Yo doy algo y la persona que está frente a mí, que se beneficia con aquello que estoy haciendo, también tiene que realizar un determinado comportamiento análogo para poder satisfacer un interés mío, ¿no? Así como yo satisfago un interés de esa persona recíprocamente me devuelve esta conducta realizando un acto beneficioso en favor de mi persona. El sujeto interesado debe exteriorizar su voluntad mediante la manifestación correspondiente.
y el sujeto cooperante expondrá su voluntad de realizar la conducta respecto del bien, ¿no? Entonces, aquí ya estamos en la forma en la que se manifiesta este interés, ¿no? Generalmente este interés puede adquirir la forma, principalmente cuando estamos hablando de relación obligatoria, estamos pensando muchas veces en el contrato, ¿no? El derecho de las obligaciones eh, tiene diversas fuentes, ¿no? Vamos a ver luego cuáles pueden ser las fuentes de las obligaciones. Pero el Código Civil tiene la particularidad de que cuando está pensando en cómo se presentan las obligaciones, en cómo están reguladas las obligaciones, toma como principal fuente al contrato, ¿no? Aunque el contrato no va a ser la única fuente de las obligaciones, van a haber más posibles fuentes de las obligaciones. Bien, entonces, una de las principales fuentes de las obligaciones, que como les digo es el contrato, requiere de un presupuesto previo, requiere de una habilitación previa que el ordenamiento jurídico realice en favor de las personas. Y esta habilitación es la autonomía privada, ¿no? La autonomía privada es un poder que el ordenamiento jurídico reconoce en favor de los privados para que estos puedan autorregular sus relaciones jurídicas a nivel social y a nivel familiar, ¿ya? La autonomía privada, entonces, es esa libertad que tienen los privados y es una libertad incluso que preexiste al Estado, ¿no? Es una libertad que nace de la necesidad humana de poder cooperar entre sí y de poder alcanzar determinados resultados. Y el Estado, una vez que existe, se dedica simplemente a recoger esta autonomía privada, se dedica a regular los alcances de la autonomía privada, ¿no? Esta autonomía privada presenta dos libertades. La libertad de vinculación, que también en nuestro ordenamiento es llamado la libertad de contratar, por la cual se decide con quién se relaciona, solo que como aquí estamos hablando de autonomía privada y no estamos hablando en específico del contrato, lo están llamando libertad de vinculación. Pero si estuviésemos en el ámbito contractual, esto sería llamado libertad de contratar. ¿No? La libertad de contratar es poder determinar con quién se contrata, cuándo se contrata y la razón por la cual se contrata, ¿no? Y finalmente, la libertad de autorregulación o de configuración interna, que en el ámbito contractual es llamada libertad contractual, mediante la cual los sujetos pueden determinar libremente y dentro de los márgenes que el ordenamiento jurídico les fija, el contenido de la relación jurídica que los va a regir, que los va a vincular. En el derecho de los contratos, la libertad contractual, que sería esta libertad de autorregulación, permite que las partes puedan establecer cuál va a ser el contenido del contrato, ¿no? Mientras que la libertad de contratar se refiere a poder determinar con quién se contrata y por qué se contrata y cuándo se contrata, la libertad contractual se refiere a el contenido del contrato, ¿no? Hablando de autonomía privada, justo hay un caso interesante, polémico, del Tribunal Constitucional, en el cual el Tribunal Constitucional precisamente evalúa esta libertad de forma, ¿no? Quizá lo hayan escuchado, es el caso en el cual el Tribunal Constitucional actualmente ha inaplicado para un caso en concreto la forma del contrato de donación, ¿no? Más o menos les reseño un poco el caso. Era el supuesto en el cual una persona ya de muy avanzada edad, que no tenía herederos forzosos, no tenía hijos ni descendientes, no tenía padres, no tenía abuelos, era una persona mayor ya, ¿no? Y tenía un bien, una casa. Y en esa casa habían vivido dos personas que lo habían cuidado hasta ya muy avanzada edad, que no estaban vinculados familiarmente con él, no eran su familia. Serían unos amigos, pero se habían quedado mucho tiempo con él. De manera que este señor ya al final de su vida, literalmente al final de su vida, va a la notaría con una minuta de donación, ¿no? Una minuta privada de donación. Y con esta minuta el señor pretende donarle el bien a las personas. ¿Por qué digo pretende? Porque el artículo 1625 del Código Civil establece que para poder donar de un bien se requiere de una formalidad solemne, ¿no? Una forma ab solemnitatem. ¿Y qué requiere esa forma? Requiere que la donación se haga por escritura pública. Es decir, luego de la firma de la minuta privada,
tiene que presentarse esa minuta ante un notario público para que el notario público la transcriba en una escritura pública y esa escritura pública sea la forma definitiva que va a tener ese contrato para poder otorgarle validez. El artículo 1625 del Código Civil establece que el contrato de donación que no se realiza, de donación de bienes inmuebles, que no se realiza ante un notario mediante la forma de escritura pública, es un contrato que es nulo, ¿no? Nulo de pleno derecho. De manera que, ¿qué pasó en este caso? Este señor fue ante el notario con la minuta privada para legalizar las firmas. El propósito de este señor que iba a donar, del futuro donador y de las partes que estaban recibiendo, era que luego de la firma de la escritura pública, que luego de la presentación de la minuta, de la escritura privada, se pudiese elevar escritura pública y poder cumplir con la formalidad del Código Civil. Pero ¿qué pasó? Que este señor, como les digo, era un señor de avanzada edad y 2 días después de firmar la minuta, el señor entra a cuidados intensivos, entra a UCI. Y 15 días después, nunca salió de UCI, el señor fallece. De manera que aparecen unos familiares lejanos que no eran herederos forzosos, eran familiares muy lejanos. Y estos familiares lejanos demandan la nulidad de esta minuta, ¿no? Demandan la nulidad, indicando que el artículo 1625 del Código Civil establece que la donación la donación de inmuebles tiene que hacerse por escritura pública. Y este caso, judicialmente hablando, para los jueces, era facilito de resolver, ¿no? Facilito. Es una donación de un bien inmueble. ¿Se realizó mediante escritura pública, sí o no? No. Entonces, consecuencia, es un contrato nulo. Primera instancia, nulo el contrato. Segunda instancia, la Corte Superior acoge un criterio interesante y dice, hay que ver este caso en concreto, hay que ver las circunstancias en concreto. Y en estas circunstancias, el señor no es que haya querido incumplir la formalidad, no es que el señor no le haya importado la formalidad, sino que fueron eventos que el señor no podía controlar y los futuros receptores, no les digo donatarios porque esto implicaría aceptar que el contrato era válido, esto es discutible, pero las personas que iban a recibir el bien tampoco quisieron burlarse de la formalidad, tampoco quisieron incumplir la formalidad, sino que el señor en 2 días entró a cuidados intensivos y luego falleció, ¿no? No era culpa de las partes, dice la Corte Superior. Entonces la Corte Superior dice, no, infundada la demanda, y aquí vamos a analizar si se han cumplido o no aquello que busca proteger la formalidad, ¿ya? Llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema revoca la decisión de segunda instancia y dice, no, nulo el contrato, nulo el contrato. Luego de esto, este proceso llega al Tribunal Constitucional mediante un recurso de agravio constitucional presentado por las personas que iban a recibir el bien. ¿Y cuáles fueron los derechos que estas personas alegaron que fueron vulnerados durante este proceso? Como paréntesis, estas personas solicitaban que el Tribunal Constitucional declare nula la sentencia de la Corte Suprema, porque esta sentencia vulneraba, y ahora volviendo a lo que les decía, 2 derechos fundamentales: el derecho a la propiedad y el derecho a la autonomía privada en su modalidad de libertad de contratar, ¿ya? Con motivo de esto se los digo, ¿ya? Con motivo de eso se los digo. Entonces el Tribunal Constitucional analiza si es que se ha vulnerado o no la libertad de contratar. Y el tribunal, en una decisión que es polémica, está generando todavía bastantes opiniones encontradas, sostiene que si la sentencia de la Corte Suprema implicó una vulneración del derecho a la libertad de contratar, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso, el Tribunal Constitucional afirma, se aplicó de una forma muy férrea, muy dura, la formalidad, sin tener en cuenta cuáles eran las circunstancias concomitantes en este caso, sin tener en cuenta
principios como el de racionalidad y proporcionalidad, ¿no? De ver si es que esta formalidad podía exigirse así de una forma tan directa. Y más aún en el caso en el que no eran las partes las que habrían pretendido burlar la formalidad, sino que fueron otras circunstancias las que impidieron que se pueda concretar esa formalidad. Y el Tribunal Constitucional dice lo siguiente: las formas en el Código Civil sirven para tres cosas. Primero, para dar seguridad jurídica. Segundo, para poder proteger los derechos de los herederos forzosos. Y tercero, en el caso específico de la donación, las formas permiten que la persona que va a donar un bien, antes de donarlo, pueda recapacitar y pueda tener un espacio temporal entre la firma de la minuta y la firma de la escritura pública para poder evaluar, para poder pensar si aquello que están realizando era lo correcto, si en verdad quiere donar, ¿no? Es un momento de reflexión, un momento de recapacitar, ¿no? Y el Tribunal Constitucional dice, a ver, esta persona, primero veamos lo de los herederos forzosos. ¿Tenía herederos forzosos? No, no tenía herederos forzosos. Segundo, para dar seguridad jurídica al contrato, de que no hayan estafas. Y en este caso, si bien se quedaron en la minuta, o sea, en el primer paso, lo cierto es que este contrato se celebró con firmas legalizadas ante notario público y se solicitó por parte del notario un certificado médico psiquiátrico a la persona. De manera que el notario, si bien no llegó a elevar una escritura pública, pudo constatar que la persona que estaba firmando no fue allí contra su voluntad y era efectivamente la persona que estaba suscribiendo el contrato. No le habían falsificado la firma, no le habían agarrado la mano al señor mayor y lo habían hecho firmar, no. El señor fue por su propia voluntad. Entonces, el Tribunal Constitucional analiza este segundo requisito y dice, hay que tener en cuenta que las formas en el Código Civil no son exigencias en sí mismas, no son fines en sí mismos. Las formas buscan proteger algo. Y hasta el momento, aquellos dos aspectos que supuestamente buscan proteger han podido ser protegidos mediante otros mecanismos. Y el último punto, la posibilidad de que el señor pueda recapacitar, el Tribunal Constitucional dice, este último requisito no hay que, no lo analiza, digamos, con la misma rigurosidad, porque se entiende que el señor no pudo terminar de formar su voluntad o de evaluar este requisito porque entró a cuidados intensivos, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, un poco la más floja del Tribunal Constitucional, ¿no? La más debatible. Bien, pero en principio el tribunal concluye eso, ¿no? Entonces, sostiene que se ha vulnerado la libertad de contratar de estas personas, ¿no? La libertad de contratar. Y por tanto, el Tribunal Constitucional, ya les digo, en un fallo polémico, termina señalando que el artículo 1625 del Código Civil no aplica en este caso, ¿no? No aplica. Y por tanto, el contrato es plenamente válido y eficaz. Puede vincular a las partes y ocasiona que haya habido un desplazamiento patrimonial, que la persona que quiso donar el bien en verdad sí lo donó y la persona que quiso recibir el bien en calidad de donatario sí terminó recibiendo el bien, ¿ya? Entonces, esto simplemente como una curiosidad respecto a la libertad de contratar, ¿no? Ya que la clase, el tema que se ha elegido para esta clase es un tanto teórico. Les comento que los derechos de las obligaciones son quizá la parte más técnica del derecho civil. Quizá un caso pueda ayudarnos a materializar alguno de los conceptos que vamos a ir viendo, ¿no? Con esto pasamos, digamos, la parte más general, los antecedentes de los derechos y las obligaciones, y que también nos ha permitido diferenciarlos de los derechos reales, ¿no? Estamos viendo primero que el derecho parte del interés jurídico, el interés, cómo se tutela el interés de una persona. Este interés se tutela de manera directa, la persona puede satisfacer ese interés por su propia cuenta o necesita de alguien más para satisfacer ese interés. Estamos hablando del ámbito patrimonial, ¿ah? Es decir, de las relaciones jurídicas que pueden ser valorables económicamente.
Si es que ese interés se puede satisfacer directamente por una persona, patrimonialmente hablando, estamos en el ámbito de los derechos reales. Si es que este interés requiere de la cooperación de otras personas para poder satisfacerlo, estamos en el ámbito del derecho de las obligaciones. Bien, ahora entramos a algunos conceptos generales de los derechos de las obligaciones. Y un concepto que se tiene que tener presente para saber qué cosa es una obligación, que es el concepto de la situación jurídica. La situación jurídica, o nos referimos por situación jurídica, a las posiciones que tienen los sujetos y los objetos ante el ordenamiento jurídico, ¿no? Nosotros, en función a los planos de nuestras vidas en los cuales nos desenvolvemos, en función a las circunstancias en las cuales nos encontramos en cada uno de esos planos de nuestras vidas, vamos a tener una distinta calificación por parte del ordenamiento jurídico. Ya sea que actuemos, por ejemplo, en nuestro rol como abogado, en nuestro rol como padre, en nuestro rol como usuario del servicio de electricidad, en nuestro rol como ciudadano que tiene que ir a votar en el 2026. En cada uno de los aspectos jurídicamente relevantes en los cuales nosotros nos encontramos, el ordenamiento jurídico va definiendo esa posición en la cual nos encontramos y nos va a otorgar derechos, nos va a otorgar obligaciones y nos va a otorgar determinadas prerrogativas que en su conjunto son conocidos como situaciones jurídicas, ¿no? Pero les comento, les reitero, son posiciones que ocupan los sujetos y los objetos ante el ordenamiento jurídico, ¿no? Ahora, pueden haber situaciones jurídicas subjetivas, que es la posición que ocupa un sujeto en el ordenamiento, y situaciones jurídicas objetivas, que es la posición que ocupan objetos ante el ordenamiento, ¿no? Aquí vamos a hablar de situaciones jurídicas subjetivas, ¿ya? Estas situaciones jurídicas subjetivas, es decir, la posición que tiene el sujeto dentro de un determinado momento y dentro de una determinada actuación ante el ordenamiento jurídico, pueden ser situaciones jurídicas subjetivas de ventaja y situaciones jurídicas subjetivas de desventaja. ¿Qué son las situaciones jurídicas de ventaja? Son aquellas que implican una supremacía o superioridad en la actuación o remisión pasiva del sujeto, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto? Son situaciones jurídicas en la cual el que obtiene el beneficio, la satisfacción del interés, es el sujeto que tiene la situación jurídica de ventaja. Mientras que la situación jurídica subjetiva de desventaja implica que es el sujeto que es titular de esta situación el que tiene que cumplir un interés ajeno, ¿ya? Igual aquí, como muchas cosas en el derecho, las cosas se delimitan en función al interés. Si el interés, si una persona puede ver satisfecho ese interés mediante una situación jurídica, esa situación es de ventaja. Si esa persona tiene que cumplir un interés ajeno, es de desventaja. Bien, entonces veamos aquellas situaciones jurídicas de ventaja, es decir, aquellas situaciones jurídicas en la que se satisface un interés propio, ¿ya? Por ejemplo, el derecho subjetivo. El derecho subjetivo es la posición que tiene un sujeto que se refiere a una actividad que éste despliega frente a otro para lograr la satisfacción de un interés, ¿ya? El derecho subjetivo es una titularidad, ¿ya? Es una titularidad que permite poder proteger el interés exigiendo a una persona en concreta o a muchas personas en general que respeten ese interés, ¿ya? Por ejemplo, un derecho subjetivo puede ser un derecho subjetivo de índole no patrimonial, ¿no? Como el derecho a la vida. El derecho a la vida es aquella prerrogativa que el derecho le confiere a una persona de poder primero conservar la existencia, ¿no? Y segundo, que esa existencia pueda realizarse o pueda mantenerse en condiciones dignas, ¿ya? Ese es el derecho a la vida. Y este derecho subjetivo puede oponerse a todas las personas. Es un derecho subjetivo no patrimonial que, como es oponible a todas las personas, es de carácter erga omnes.
mientras que pueden haber derechos subjetivos de índole, de índole patrimonial que no van a ser oponibles a todos, sino que van a ser oponibles a determinados sujetos. Cuando hablamos de un derecho subjetivo patrimonial que es oponible a ciertos sujetos en concreto, nos encontramos en el ámbito del derecho de las obligaciones. Mientras que si nos encontramos ante un derecho subjetivo de índole patrimonial que puede ser oponible a todos, nos encontramos ante el derecho de propiedad, ¿ya? La propiedad puede ser oponible a cualquier sujeto, mientras que el derecho de las obligaciones solo puede ser oponible a un sujeto en concreto, que es el deudor, ¿no? Aquella persona que tiene que realizar un comportamiento en nuestro beneficio. También se encuentra el derecho potestativo. El derecho potestativo es aquel derecho mediante el cual una persona puede exigir a otra persona, además de la realización de un comportamiento, puede realizar una circunstancia que es bastante particular. El derecho potestativo permite que una persona pueda modificar a su sola voluntad o afectar por su sola voluntad la esfera jurídica ajena, ¿ya? Sin que la otra persona que ve modificado, que ve alterada su esfera jurídica, pueda oponerse o pueda realizar algo. Claro que estos derechos se ejercitan en relaciones concretas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo tiene un empleador y tiene un trabajador. El trabajador se obliga a realizar en favor del empleador determinadas actividades de carácter subordinado. Y el empleador se obliga a poder pagar un salario o poder pagar una contraprestación económica por aquellas actividades que el trabajador está realizando en su favor, ¿no? Sin embargo, la legislación laboral permite que las personas, los trabajadores, puedan renunciar a ese contrato de trabajo. Y para poder renunciar, tienen que avisar, digamos, en una relación estándar, 30 días antes de poder extinguir la relación laboral. Yo pregunto, ¿el empleador puede evitar que un trabajador renuncie? ¿Puede decirle, yo te prohíbo renunciar? No puede, no puede. Por tanto, la renuncia es un derecho potestativo, es un derecho que tiene el trabajador, puede ejercitarlo ante el empleador y va a afectar la esfera jurídica ajena, porque va a extinguir el contrato de trabajo sin que la otra persona pueda hacer algo, ¿no? Lo mismo pasa con los contratos potestativos, ¿no? Los contratos potestativos, que son aquellos contratos, eh, futuros en los cuales se le otorga una facultad a una persona de poder celebrar o poder decidir si un contrato se celebra en un futuro o no se celebra, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que unas personas celebran un contrato potestativo, uno de estos contratos. Una persona se dedica a prestar los servicios de distribuir combustibles, de distribuir hidrocarburos, y la otra persona tiene una flota de camiones. Entonces, la persona que tiene la flota de camiones le dice a la persona que tiene la distribuidora de combustible, vamos a celebrar este contrato potestativo. Todavía este no es el contrato de suministro, ¿eh? Es un contrato previo. En este contrato vamos a establecer que si yo en un futuro, llego a tener una demanda alta, no en un futuro, pongámosle un año, llego a tener una demanda alta que requiere un suministro exclusivo del combustible que tú tienes, tú te obligas a celebrar ese contrato conmigo, ¿ya? Llega el año, se cumplen las condiciones, esta persona necesita del servicio y en ese caso le dice, ahora hago valer este derecho potestativo que yo tengo. Y ese derecho potestativo era que si se cumplen estas condiciones, es mi derecho poder decidir que ambos celebremos este contrato, ¿ya? En ese caso, la otra persona no puede oponerse a la realización de ese derecho potestativo, ¿ya? Es la posibilidad de ejercitar un derecho sin que la otra parte se pueda oponer. Deber jurídico. El deber jurídico
generalmente se refiere a el deber tiene un contenido de desventaja. ¿Por qué? Porque el deber está diseñado para poder proteger o satisfacer un interés ajeno. Si yo veo que una persona es propietaria de una casa, por ejemplo, mi vecino es dueño de su casa, naturalmente yo no soy dueño de la casa de mi vecino. Él tiene el derecho de propiedad sobre la casa, pero yo tengo lo que antes se conocía como deber general de abstención, ¿no? Tengo el deber de no lesionar la esfera jurídica de mi vecino. Como no es mi casa, yo, por ejemplo, no puedo pintar la fachada, no puedo destruir sus plantas, no puedo tirar una piedra en la ventana, ¿no? Yo tengo el deber de no lesionar el interés ajeno. Asimismo, existen ciertos deberes cuyo contenido es no patrimonial, ¿no? Por ejemplo, en el matrimonio existe el deber de fidelidad, ¿no? El deber de fidelidad. Es decir, aquel comportamiento que tiene que realizarse en el cual se garantiza una exclusividad en el matrimonio, ¿no? Una exclusividad, digamos, de hacer vida en común, de todo aquello que conlleva este deber, ¿no? Deber de fidelidad. Es de contenido no patrimonial. Pero cuando nosotros hablamos de una situación jurídica de desventaja, de contenido patrimonial, estamos hablando de una obligación. Y esto va a diferenciar el deber de la obligación. Ambos son supuestos de desventaja. ¿Qué implica un supuesto de desventaja? Que yo tengo que realizar un comportamiento para satisfacer un interés ajeno, ¿no? Realizar un comportamiento para satisfacer un interés ajeno. Por ejemplo, es deber de los padres educar a los hijos. ¿Cuál es el comportamiento que realizan los padres? Es educar al hijo. ¿Y cuál es el interés que se satisface? El interés del hijo en educarse. Deber jurídico de naturaleza no patrimonial. Pero también hay comportamientos que se realizan en favor de otra persona de contenido patrimonial. Yo me he obligado como abogado a patrocinar la causa o a patrocinar el proceso de la señora Julia. Es un proceso de desalojo y yo me he obligado ante ella a llevarle todo el proceso de desalojo. Entonces, en este caso, ya no estamos ante un deber porque el contenido es patrimonial. En este caso, el comportamiento a realizar es poder atender a la señora Julia en su proceso de desalojo. Y cuando nosotros hablamos de un comportamiento que tiene que realizar una persona para satisfacer un interés ajeno, y ese comportamiento puede valorarse económicamente, estamos hablando de una obligación, ¿no? Estamos hablando de una obligación. Entonces, la diferencia entre el deber jurídico y la obligación va a recaer en la patrimonialidad, ¿ya? Que este comportamiento es pasible de ser valorado económicamente. Por ejemplo, el deber, como les digo, de fidelidad. ¿Cómo se evalúa el deber de fidelidad? No se puede evaluar, ¿no? No se puede valorar económicamente. Nadie puede decir, o no debería al menos, ¿no? Yo te cobro, aparte, no sé, de mi manutención, 5.000 soles mensuales por serte fiel, ¿no? Eso no es así, ¿no? Ser fiel es algo que nace, ¿no? No es algo que tenga que pagarse, ¿no? Bien, en cambio, el contenido de la obligación siempre va a ser de índole patrimonial, siempre va a ser posible de ser valorado en dinero. No hay obligación que no sea pasible de ser valorada en dinero. Esto va a diferenciar, ya les digo, el deber jurídico de la obligación, ¿ya? Y este comportamiento valorable en dinero es lo que se conoce como prestación, ¿ya? Prestación. La obligación tiene como contenido, tiene como objeto un comportamiento, y este comportamiento es denominado prestación. También están dentro de las situaciones jurídicas de desventaja la situación de la carga. ¿Qué es una carga? Una carga es una conducta que no es obligatoria. Si quieres la realizas o si quieres no la realizas. Pero si es que tú quieres un determinado beneficio que te dé el ordenamiento jurídico, tienes que realizar esa conducta, tienes que realizar esa carga. Un ejemplo de eso, yo les pregunto, ¿hay una norma que obligue o que te fuerce
a tener que presentar las tasas judiciales o tener que presentar las tasas administrativas que establece el TUPA de una municipalidad? ¿O qué pasa si es que yo presento un escrito o una demanda, pero no adjunto tasas judiciales? No adjunto las tasas, derecho de notificación, derecho de pruebas. ¿Qué pasa si no las adjunto? Me rechazan la demanda, inadmisible la demanda, ¿no? Entonces, si yo quiero que mi demanda sea admitida, tengo que cumplir esa carga. No es que me estén obligando a cumplir la carga. Si quiere, no la presente, señor abogado, no la presenta y normal, improcedente la demanda. Primero inadmisible y luego, una vez que no se subsana, dice el profesor Monroy Gálvez, toda inadmisibilidad no subsanada se convierte en una improcedencia, ¿no? Entonces, una vez que no cumples con presentar las tasas, bueno, se archiva tu demanda, ¿no? Entonces, eso es lo que caracteriza la carga. La carga no es obligatoria, la carga no es que uno esté compelido a cumplir la carga, ¿ya? Pero si es que uno quiere beneficiarse con aquello que el ordenamiento jurídico le establece, tiene que cumplirlo. Ahora, el estado de sujeción. El estado de sujeción es la contrapartida al derecho potestativo. ¿Recuerdan el caso del despido, no? No, perdón, de la renuncia, el caso de la renuncia. En el caso de la renuncia, el empleador no podía evitar que el empleado renuncie. Uno no puede establecer contractualmente y decirle, está prohibido que renuncies. Entonces, si el empleado tiene el derecho potestativo de renunciar, el empleador, en contrapartida, se encuentra en un estado de sujeción, ¿no? El estado de sujeción es aquel estado en el que una persona se encuentra expuesta a la decisión de otra persona. Y esa decisión va a influenciar en la esfera jurídica de esa persona sin que haya lugar a que esta persona pueda oponerse o pueda realizar algún comportamiento semejante, ¿ya? Entonces, estas son las situaciones jurídicas subjetivas y y la ventaja de poder identificar estas situaciones jurídicas subjetivas es poder determinar en qué ámbito nos encontramos en el derecho de las obligaciones, ¿ya? Ya hemos visto que una obligación va a tener dos caras, ¿no? Es como una moneda, tiene dos caras. Por un lado está la posición de aquella persona que se obliga a realizar un comportamiento, es la que realiza el comportamiento. Esta persona está, como su propio nombre lo dice, obligada a desarrollar un comportamiento llamado prestación. Y por el otro lado, se encuentra una persona que tiene el derecho de poder exigir judicialmente que la otra persona realice ese comportamiento al que sea obligado. Este derecho que tiene la persona se le conoce como derecho de crédito o derecho obligacional. Entonces, la obligación es una relación jurídica porque tiene dos personas. La persona que tiene la posición activa, que es aquella que va a haber satisfecho su interés, que es denominado acreedor. Tiene el derecho de poder exigir el cumplimiento de la prestación. Y la persona que está en una situación pasiva, ¿por qué? Porque tiene que cumplir o satisfacer ese interés, es el deudor, ¿ya? El deudor, que es la persona que se obliga a realizar un comportamiento en beneficio ajeno, ¿ya? Esa es, igual ahorita volvemos un poco más a detalle, la relación jurídica obligatoria. Y el desarrollo de las situaciones jurídicas nos ayuda a entender la existencia de un derecho de crédito, situación jurídica subjetiva de ventaja, y una obligación, ¿ya? Situación jurídica de desventaja. Y la obligación va a ser una situación de desventaja siempre de carácter patrimonial. Con esto pasamos al punto 3, ¿ya? Que vamos a analizar un poco aquí a qué hemos hablado o aquello que hemos hecho alusión respecto a la patrimonialidad. ¿Qué cosa es la patrimonialidad? Bien, la patrimonialidad primero se refiere al libre intercambio de un bien, al libre intercambio de bienes. Para ello existen dos momentos de evaluación, dos momentos para poder evaluar la patrimonialidad de un bien. Primero, lo que nosotros hemos definido como quit, que se refiere a la posibilidad de intercambio económico de un bien, en tanto no afecte a normas
que interesen al orden público y las buenas costumbres. Hay bienes que no van a ser posibles de intercambio económico. Tipos de bienes que no son pasibles de intercambio son, por ejemplo, los bienes públicos, ¿no? Los bienes públicos y en específico los bienes de dominio público. Los bienes de dominio público, según la ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales, son aquellos bienes que están destinados o al uso público o bienes que están destinados a cumplir un servicio público, ¿ya? Uso público es aquel bien que todas las personas lo pueden usar sin ninguna restricción. La pista, por ejemplo, la vereda, el aire, el sol. Y los bienes que están destinados a un servicio público son aquellos bienes en los cuales se realiza alguna determinada actividad estatal, ¿no? Por ejemplo, un hospital, un colegio, una universidad pública, ¿no? Son aquellos bienes en los cuales se brindan los servicios, en estos casos, de salud, de educación, ¿no? De carácter público. Estos bienes son unos bienes que son curiosos porque no son patrimoniales en el sentido de la palabra. Y no son patrimoniales porque no están en el comercio de los hombres, ¿ya? No están en el comercio de los hombres. No se puede vender un bien de dominio público. Lo mismo pasa con los órganos humanos, ¿no? La ley de donación de órganos establece que los órganos no son pasibles de ser vendidos. Existen determinados procedimientos para poder desplazar o poder vender, o mejor dicho, para poder desplazar o poder adquirir lícitamente un bien, ¿no? Que es el procedimiento de donación de órganos, ¿no? Donación entre comillas, porque no estamos hablando de un bien, ¿no? Sino el proceso en el cual una persona, por su propia voluntad, una persona decide voluntariamente poder de manera, para luego de su muerte e incluso estando en vida, disponer de ciertos tejidos o de ciertos órganos, ¿no? También nos encontramos en la condición de la juridicidad. Estamos hablando ahorita de los requisitos de la prestación, ¿no? Hemos visto que la prestación tiene que ser de carácter patrimonial, ¿no? No hay prestaciones que puedan recaer sobre aspectos no patrimoniales. Volviendo un poco, por ejemplo, antes de pasar al otro punto, volviendo un poco al tema que habíamos visto de la distinción entre deber y obligación, nosotros vemos, por ejemplo, que los deberes matrimoniales, el deber de cohabitación, no es un deber que se puede evaluar económicamente. El deber de instruir a los hijos, de enseñarle a los hijos, no se puede evaluar patrimonialmente, ¿no? En cambio, en el caso de las obligaciones, siempre se puede evaluar patrimonialmente, aun cuando el propósito de la obligación no tenga un interés patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Que en abstracto, cualquier comportamiento que sea una obligación tiene que ser de contenido patrimonial. No importa si es que no hay un ánimo de lucro detrás. Las personas pueden que no tengan un ánimo de lucrar, de beneficiarse económicamente. Yo puedo, por ejemplo, llevar un caso pro bono, un caso ad honorem, ¿no? Sin necesidad de que me paguen, ¿no? Pero desde el momento en el que yo me obligo a patrocinar a una persona, estoy incurriendo en una relación jurídica obligatoria. No importa que el interés que está detrás es un interés que sea de carácter no patrimonial. No importa que mi interés sea moral. Lo que importa es que el comportamiento que yo estoy realizando, en este caso una prestación del servicio de abogado, sea de carácter patrimonial en abstracto. Luego la juridicidad, ¿no? La juridicidad se refiere a la protección de un determinado interés, ¿no? Y aquí nos preguntamos, ¿cualquier interés puede ser protegido? Y la respuesta es no. Para su protección, para su protección jurídica, un interés tiene que reunir estas condiciones. Primero, ser trascendente, no afectar a normas que interesan al orden público y a las buenas costumbres, y ser sometido a la protección del ordenamiento jurídico, ¿no? Cuando cumplen estas condiciones, un interés es jurídico. Y ahora vamos ya entrando a la relación jurídica obligatoria. La relación jurídica obligatoria es una expresión de la cooperación humana. Para eso volvemos al primer aspecto que habíamos visto.
¿ya? Es una expresión de la cooperación humana. ¿Por qué? Porque no se puede, en el caso de la relación obligatoria, satisfacer un interés directamente, ¿no? Directamente la persona no puede satisfacer el interés. Necesita de otra persona para que en cooperación esta persona satisfaga ese interés. A diferencia de los derechos reales, ¿no? Es una situación jurídica compleja, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a involucrar a dos o más situaciones jurídicas subjetivas. Y como estas situaciones jurídicas subjetivas están relacionadas entre sí, aquí es que hablamos de una relación jurídica, ¿no? Una relación jurídica. Y en esa relación jurídica van a haber, en principio, y como mínimo, dos personas, dos intereses. El interés del acreedor y el interés del deudor, ¿no? El acreedor es aquella persona que puede solicitar o exigir judicialmente que se realice un comportamiento en su favor. Y el deudor es aquella persona que está obligada a realizar el comportamiento. Y en el medio, en ese nexo que une al acreedor con el deudor, se encuentra el comportamiento que tiene que realizar el deudor. Y este comportamiento consiste en un dar, hacer y no hacer, ¿ya? Este comportamiento recibe el nombre de prestación. Otro aspecto respecto a la patrimonialidad de la prestación es que tiene por objeto un bien que sea de contenido patrimonial, ¿ya? Y su interés tiene que ser jurídico, es decir, tiene que ser tutelado por el derecho. No puede ser, por ejemplo, en materia de una obligación, un juego de dos niños, ¿no? Eso no tiene interés para el derecho, sino que tiene que ser algo que pueda tener relevancia jurídica. O, por ejemplo, no tiene juridicidad por ser contrario al orden público, un contrato que esté destinado o un acuerdo que esté destinado a poder cometer un ilícito, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona contrata a un sicario, ¿no? En este caso, no tiene juridicidad porque ese comportamiento que sería materia de la obligación es contrario al orden público y a las buenas costumbres. La estructura de la relación obligatoria. La relación obligatoria tiene como parte de esa estructura los presupuestos. ¿Cuáles son los presupuestos de la relación obligatoria? Tenemos a los sujetos, al objeto y a la causa, ¿no? Los sujetos de la relación obligatoria son el acreedor y el deudor. El objeto de la relación obligatoria es la prestación, el contenido que va a formar parte del comportamiento que tiene que realizar el deudor. Ese objeto puede consistir en una obligación con prestación de dar, si se va a entregar, por ejemplo, una cosa, hacer, si se va a realizar un comportamiento, por ejemplo, la labor de un abogado, o de no hacer. No, una persona se abstiene a realizar un comportamiento. Por ejemplo, las cláusulas de confidencialidad, ¿no? ¿Qué obligación hay en una cláusula de confidencialidad? La obligación que recae en una cláusula de confidencialidad es poder guardar secreto sobre determinadas eventos o circunstancias que se han revelado con motivo de un contrato, ¿no? Es confidencial. Y la causa es la fuente de la obligación, ¿ya? Es aquel acto jurídico o aquel evento que genera una obligación. ¿Y cuáles son las causas o las fuentes de las obligaciones? Las fuentes de las obligaciones son el contrato, acuerdo entre dos personas para crear, modificar o extinguir una relación jurídica de contenido patrimonial, ¿no? El contrato. También la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, en este caso, es aquella obligación que nace producto de un daño, ¿no? La responsabilidad civil nace del daño que se causa por parte de una persona a otra y obliga a la persona que ha dañado al dañador a tener que indemnizar o resarcir a la otra persona por los perjuicios que ha ocasionado. Esta responsabilidad civil puede ser contractual o, como el Código Civil la denomina, responsabilidad civil por inejecución de obligaciones, o puede ser responsabilidad civil extracontractual, que son aquellos casos en los cuales no ha habido un contrato o una relación previa, ¿no? La responsabilidad civil es contractual
cuando, por ejemplo, nace de una relación previa, ¿no? Una relación contractual previa. Yo tenía que, por ejemplo, llevar 5 camionadas de papa para que una persona pueda utilizarlas en un negocio. Yo incumplo con mi obligación de llevar los 5 camiones de papa y esta persona pierde una oportunidad económica. Este perjuicio que yo le he causado se va a tener que reparar por la responsabilidad civil contractual, porque deriva de un incumplimiento de una obligación. En cambio, si una persona está cruzando la calle y viene un chofer ebrio y atropella a esta persona, en este caso no hay un contrato previo. Y aquí la responsabilidad civil va a ser extracontractual, ¿no? Ambas, la responsabilidad civil contractual como el extracontractual, son fuentes de obligaciones, igual que el contrato. Son fuentes de obligaciones también, o causas de obligaciones, la promesa unilateral, en la cual una persona públicamente se obliga a un determinado comportamiento, ¿ya? Por ejemplo, yo pongo o anuncio mediante un cartel que la persona que encuentra a mi perro, un Cocker Spaniel que se perdió hace 2 días, la persona que lo encuentre, yo me obligo a pagarle 5.000 soles de recompensa. Aquí no hay un contrato, pero hay una promesa unilateral. Yo estoy prometiendo a las demás personas que aquel que cumple estos requisitos, yo le pago ese monto. Una promoción que establezca la televisión, ¿no? Que establezca una empresa en la televisión. El que encuentre la chapa ganadora con los que diga 10.000 soles va a ser acreedor a ese monto. Promesa unilateral. También el caso de la gestión de negocios, ¿no? ¿Qué es la gestión de negocios? La gestión de negocios es aquel supuesto en el cual, sin haber un vínculo de representación, una persona no es representante, se irroga realizar determinados comportamientos en beneficio de otro, ¿ya? Por ejemplo, yo sé que mi hermano está en el extranjero y actualmente sus acreedores están que quieren hacerse de todos sus bienes. Y yo quiero que todo esto se realice de manera ordenada y que tampoco lo perjudiquen. Así que sin que él me haya autorizado mediante un poder, yo empiezo a asumir su patrocinio y empiezo a asumir la gestión de sus intereses. Aquí el Código Civil establece también obligaciones para la persona que realiza esa gestión de negocios. Y finalmente, eh, tenemos, estas son las que están en el Código Civil, ¿no? Tenemos el enriquecimiento sin causa o el enriquecimiento injustificado, que es aquel supuesto en el cual una persona tiene que indemnizar a otra porque esta persona que está obligada a indemnizar se ha enriquecido a expensas de otro. No necesariamente le ha causado un daño, pero sí se enriqueció a expensas de otro. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es posible poder enriquecerse a expensas de otros sin causar un daño? Volvamos al 2018, ¿no? Perú iba al Mundial de Rusia 2018. Y en ese tiempo, Panini sacó este editorial Panini sacó un álbum de stickers del Mundial, ¿no? Y en esos stickers está, por ejemplo, la figura de todo nuestro equipo mundialista, ¿no? Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, ¿no? Los mundialistas. Entonces, estas personas firmaron un contrato para autorizar su imagen con la Federación Peruana de Fútbol. Y luego la Federación Peruana de Fútbol suscribe un contrato con la FIFA para que la FIFA pueda tener los derechos de la imagen de estos jugadores. Ya la FIFA con los derechos, esos derechos se los cede a Panini para que Panini pueda sacar su álbum de stickers. ¿Ya? ¿Qué pasó en Perú? En Perú apareció una editorial que se llamaba Tres Reyes. Y esta editorial sacó su propio álbum de fotos, su propio álbum de stickers. Pero era un álbum no licenciado, ¿no? Era un álbum que no tenía ni el permiso de la Federación Peruana, ni el permiso de los jugadores, ni el permiso de la FIFA. Y curiosamente, yo recuerdo muchos colegas, muchos amigos, que se compraron ambos álbumes, ¿no? E incluso Tres Reyes, muy latinoamericano, muy peruano, sacó una edición de lujo de su álbum pirata, de su álbum falso.
Había una edición de tapa blanda de Tres Reyes y una edición de tapa dura incluso de Tres Reyes, de muy buena calidad. Entonces, si uno ve las imágenes de los jugadores de fútbol de Tres Reyes, que eran imágenes pues bajadas de internet, veía que esas imágenes no eran negativas o no eran malas de los jugadores no aparecían pues denigrados, no aparecían en una foto negativa, aparecían en buenas fotos, eran de internet, sí, pero eran buenas fotos. Entonces, en este caso, no se estaba perjudicando a los jugadores, tampoco se estaba perjudicando a la federación, porque la federación seguía vendiendo, ya tenía su contrato firmado. Y Panini tenía su propio público, su público que quería comprar, por ejemplo, el álbum original. Era un mercado distinto. Pero, ¿qué estaba pasando aquí? Que la persona que tenía la autorización por el uso de la imagen era Panini. Y Tres Reyes estaba obteniendo un beneficio económico a expensas de un derecho que le correspondía a Panini. Se estaba aprovechando de un derecho que Panini tenía. No le estaba ocasionando un daño. Panini no sufrió un perjuicio, no vio manchada su imagen, pero sí hubo una persona que, digamos, se aprovechó, se pasó de vivo y estaba obteniendo un beneficio patrimonial a expensas de otros, estaba enriqueciendo a expensas de otro. Este escenario, que es un escenario totalmente distinto al de la responsabilidad civil, no busca reparar un daño, sino busca compensar un desequilibrio patrimonial. Si tú te enriqueciste sin pagar a alguien, sin pagar lo que tenías que pagar, ese monto que te enriqueciste, tienes que devolvérselo a la persona de quien lo tomaste. ¿Ya? Lo que se busca es compensar, nivelar económicamente, dejar las cosas tal cual debieron haber estado. Mientras que en la responsabilidad civil lo que se busca es poder reparar un daño. ¿Ya? Esa es la diferencia entre responsabilidad civil y el supuesto de enriquecimiento sin causa. En ambos casos, en todos estos supuestos que hemos mencionado, que están en el Código Civil, contrato, responsabilidad civil, promesa unilateral, gestión de negocios, enriquecimiento sin causa, nos encontramos ante la fuente de una obligación. Todos esos escenarios generan y crean obligaciones. También va a ser fuente de obligación la ley, ¿no? La ley no está en el Código Civil, o sea, no, el Código Civil no dice, es fuente de obligación la ley, pero también se entiende que la ley es una fuente de obligaciones, ¿no? Entonces ya entendemos cuáles son los presupuestos de la obligación. Sujetos, acreedor, deudor, objeto, comportamiento que tiene que realizar el deudor en favor del acreedor. Este comportamiento es patrimonial y consiste en un dar, hacer y no hacer. Y la causa o fuente de la obligación va a ser van a ser las conocidas o llamadas fuentes de las obligaciones, ¿no? Que son estos supuestos que acabo de enumerar. Elementos de la obligación son los componentes de la relación jurídica obligatoria, ¿no? Vínculo jurídico, que es el nexo causal, la prestación, que es el contenido del objeto, ¿ya? Objeto e interés, ¿no? Requisitos de la relación obligatoria, son complementos de la relación jurídica obligatoria. Tenemos al vínculo jurídico plenamente eficaz, vínculo vigente, la prestación debe ser posible y el objeto debe tener patrimonialidad, o sea, son aquellas características. Sí, hay un objeto, pero ese objeto tiene que ser posible. Hay una prestación, sí, pero esa prestación tiene que ser patrimonial. Hay un interés protegido, sí, pero ese interés tiene que ser jurídicamente lícito. Hay sujetos, pero esos sujetos tienen que ser capaces. ¿Ya? Son requisitos que tienen los elementos de la relación obligatoria. ¿Ya? Esto ya lo hemos visto. Entonces, ahora pasamos a las obligaciones con prestaciones concretas. ¿Ya? El Código Civil regula en cuanto a contenido de la prestación tres tipos de obligaciones. Tres tipos de obligaciones. La obligación con prestación de dar, la obligación con prestación de hacer y la obligación con prestación de no hacer. ¿Ya? Ahorita vamos a ver las obligaciones con prestación de dar. La obligación con prestación de dar se refiere a aquel supuesto en el cual un sujeto se obliga a entregar a otro un bien cierto o un bien incierto. ¿Ya?
El bien cierto es aquel bien que tiene existencia y que ya está determinado. Yo me obligo a entregarte o a venderte un vehículo cuya placa es RID 081, que es un Toyota de color negro, modelo tal, del año 90. Es un bien que ya está determinado. Y la prestación, como les digo, es entregar un bien. Pero el bien también puede ser incierto. ¿Y cuándo el bien es incierto? Cuando el bien se va a determinar en un futuro. En este caso, el bien no es determinado, sino que es determinable. En un futuro se van a establecer cuáles van a ser las características de ese bien cuando llegue a existir. Y eso pasa, por ejemplo, con las cosechas, ¿no? Hay una vitivinícola, Santiago Queirolo, y Santiago Queirolo no necesariamente tiene muchas chacras de uva, ¿no? No necesariamente. Tiene algunas, pero no es que tenga muchas o todas, ¿no? Y si, digamos, requiere de una mayor producción de vino, puede comprar cosechas, ¿ya? Le dice a unos parcelarios o les dice a algunos titulares de empresas, de chacras, yo te compro toda la producción de uvas que vayas a tener el siguiente año. No se sabe cuántas, no se sabe qué va a pasar, si puede salir mucho o puede salir poca, ¿no? Pero yo me comprometo a pagarte toda la producción que tengas. De estas 50 hectáreas, yo me comprometo a pagar todo, ¿ya? Entonces, en este caso, es un bien que se va a determinar en un futuro, ¿no? Es un bien determinable. Ahora, eh, pueden existir anomalías respecto a la obligación con prestación de dar. Y cuando nos encontramos ante estas anomalías, una de ellas es la concurrencia en la satisfacción del crédito. ¿Qué es la concurrencia en la satisfacción del crédito? Es aquella situación que se produce cuando ocurren cualquiera de estas circunstancias. Un mismo sujeto deudor se compromete ante varios acreedores a realizar la prestación en favor de cada uno de ellos. Esta prestación se refiere al mismo bien, mueble o inmueble, y los acreedores ignoran la existencia del otro u otros acreedores que produce el problema de la falta de entrega. ¿Quién debería ser el privilegiado en esta situación de prelación de acreedores, que está regulado en el artículo 1135 y 1136 del Código Civil, ¿no? El supuesto de prelación de acreedores. Y esta situación ocurre, como podemos ver, cuando un deudor se ha obligado ante varias personas a poder entregarle el mismo bien. Y el Código Civil establece las reglas para poder determinar quién debe ser el privilegiado. Bien, veamos el caso de bienes inmuebles. Cuando son varios los acreedores de un bien inmueble, a quienes el mismo deudor se comprometió a la entrega, se tiene en cuenta el siguiente orden de preferencia. El acreedor cuyo título ha sido primeramente inscrito. Ese es el que gana. El registro público siempre gana en esta situación. En segundo lugar, si es que no hay registros públicos, el acreedor cuyo título sea de fecha anterior. Y siempre que esto sea con fecha cierta y de buena fe. Y finalmente, si es que no hay fecha cierta, el acreedor del título más antiguo, ¿no? Más antiguo. Bien, ¿es obligatorio en el Perú para ser propietario de un bien inmueble efectuar el acto de registro? Y la respuesta es no. En el Perú no es necesario inscribir en los registros públicos para ser propietario. De manera que lo que ocurre es que como no todo tiene que estar registrado, se pueden realizar diversos contratos y esos diversos contratos pueden ocasionar la concurrencia o la existencia de diversos acreedores y todos tienen interés respecto al bien, ¿no? Todos quieren una porción del bien o quieren la totalidad del bien. Y el Código Civil, en el caso de bienes inmuebles, utiliza ese criterio, ¿ya? Bien, esto es lo que ya les comentaba. Ahora, esto es los criterios para la satisfacción del crédito, pero en bienes muebles, ¿ya? En bienes inmuebles, recordemos que el criterio era el registro. En bienes muebles se privilegia el que tiene la posesión. O sea, si son 3 acreedores y el deudor se obligó a entregarle un vehículo a cualquiera de esos 3 acreedores, va a ser privilegiado
al que se realizó la traditio del bien, la entrega del bien. ¿Ya? Recordemos que el Código Civil establece que para la transferencia de la propiedad de bienes muebles se requiere no solamente el acto jurídico, sino se requiere también la entrega física del bien. A partir de la entrega física ya se transfiere la propiedad. Por eso aquí el Código Civil está protegiendo la propiedad, ¿no? Está protegiendo que aquella persona que ya recibió el bien mueble, en consecuencia, aquella persona que ya es propietario, pueda ser el primero que sea protegido. El acreedor, en segundo lugar, cuyo título de fecha cierta sea anterior. Y en caso no haya no haya documento de fecha cierta, el título más antiguo. Todo siempre de buena fe, ¿no? Tiene que haber buena fe. Bien, se puede apreciar que el artículo 1136, que en el artículo 1136 no se toma en consideración a los bienes muebles que pueden ser registrados. Esto es como una propuesta de mejora, se debería privilegiar a quienes registran primero, ¿no? Siempre el problema del registro y sobre todo los bienes muebles que son tan fáciles de poder desaparecerse, ¿no? Bien, obligaciones sinalagmáticas. Las obligaciones sinalagmáticas son también conocidas como obligaciones de prestaciones recíprocas. Es decir, lo que ocurre con la prestación se refleja con una contraprestación, ¿ya? Se refleja con una contraprestación. Bien, si el bien de la prestación se pierde por culpa del deudor, entonces se pierde la contraprestación, ¿ya? Y se tiene que resarcir el daño. ¿Por qué? Porque en este caso, la prestación que se recibe es el equivalente de la contraprestación. Si yo voy a recibir un auto del año 2023 y a cambio se me está pidiendo $60,000, si el auto se pierde por culpa del deudor, el auto se lo roban, yo inmediatamente pierdo mi obligación o se extingue mi obligación de tener que pagar el dinero. ¿Por qué? Porque no me van a entregar el auto. Si no me entregan el auto, yo no pago el dinero. Otra regla de estas obligaciones sinalagmáticas. Si el bien de la prestación se pierde por culpa del acreedor, entonces se mantiene la contraprestación, ¿ya? Pongamos este escenario, volvamos al auto. Me tienen que entregar el auto y nosotros hemos establecido contractualmente el auto estará puesto a disposición del acreedor, de mi persona, en tal día, domingo 5 de octubre, a partir de las 2 de la tarde, en tal local del deudor. A partir de ese momento yo tengo que ir a recoger el auto. Si yo no voy y el auto se pierde, entonces en este caso no es culpa del deudor, sino que yo tenía que ir y se perdió por mi culpa, se lo robaron, ¿no? En este caso, el deudor mantiene su derecho a la contraprestación, ¿ya? Si el bien de la prestación se deteriora por culpa del deudor, entonces queda en manos del acreedor decidir si lo recibe o no. Recordemos que uno de los principios del pago es el principio de identidad, ¿ya? El acreedor puede decidir si recibe o no el bien. Y la identidad indica que aquello que se tiene que realizar, aquella contraprestación, tiene que ser efectivamente a lo que se ha comprometido el deudor. No puede ser ni más ni menos, ¿ya? Y en caso lo reciba el acreedor, puede reducir la contraprestación. Y también tiene derecho a un resarcimiento, una indemnización en caso corresponda. Si el bien de la prestación se deteriora por culpa del acreedor, digamos el acreedor está probando el carro y lo choca, entonces tiene que recibir el bien, el carro chocado, en el estado en el cual está, sin reducción de la contraprestación, ¿no? Y aquí, con motivo de esto, estamos hablando de la teoría del riesgo, ¿ya? Que es aquella situación en la que se presentan las siguientes condiciones, ¿no? La existencia de una obligación sinalagmática, la pérdida o deterioro del bien y poder determinar si la contraprestación aún es posible o no. En estos casos, en la teoría del riesgo, vinculadas a obligaciones de dar bienes ciertos, lo que se busca establecer es quién tiene que asumir el riesgo por la pérdida o por el deterioro del bien,
¿ya? Y es más o menos lo que les he indicado hace un momento. El bien puede perderse o destruirse por culpa del deudor o por culpa del acreedor. El bien puede perderse o el bien puede deteriorarse por culpa del deudor y por culpa del acreedor, ¿ya? Entonces, pueden haber muchas reglas, ¿no? Deterioro, pérdida, acreedor, deudor. Solo aquí, solo en ese caso que le he puesto, ya son 8 reglas, ¿no? Son 8 reglas en este ejemplo que le he puesto. Pero ustedes siempre van a ver que en el caso de la teoría del riesgo, implica, si ustedes no recuerdan todas las reglas, algo que tiene que ver mucho con el sentido común e incluso mucho con la justicia, ¿no? Recordemos un poco de alguna teoría, alguna de las reglas de la teoría del riesgo que acabamos de ver, ¿no? Pensemos, por ejemplo, se tiene que entregar un auto y el deudor se descuida del auto y se lo roban. ¿El deudor puede exigirle al acreedor que le pague el dinero si no le ha entregado el auto? No, no puede exigirlo. La regla es que el acreedor ya no está obligado a tener que pagar la contraprestación. Si es que el acreedor fue el responsable de que el auto se perdiera, se le perdió a él, ¿el deudor puede reclamar la contraprestación económica en dinero? Sí, puede reclamarla. Si se dan cuenta, la teoría del riesgo es mucho de sentido común y mucho de aquello que es lo justo en esa situación, ¿no? Entonces, como les digo, la teoría del riesgo planteada tal cual tiene 8 reglas. Si la dividimos en deterioro, pérdida y todos aquellos supuestos adicionales, puede llegar a 16 reglas, ¿ya? Pero allí mucho tiene que ver la pericia del abogado para poder responder directamente sin necesariamente tener que aprendernos todas esas 16 reglas, ¿no? Bien, el riesgo por la pérdida de la prestación sin culpa de las partes puede ser asumido de la siguiente manera. Res perit dominó, la cosa se pierde para el propietario, periculum et creditoris, el bien se pierde, la prestación sin culpa de las partes, igual el acreedor paga la contraprestación. Periculum es debitoris, al haberse perdido el bien de la contraprestación, entonces se pierde la contraprestación, sin que se efectúe el pago del resarcimiento. ¿Ya? Son las reglas de la teoría del riesgo. Obligaciones con prestación de dar bien cierto, ¿no? Es lo que ya les he comentado, de un bien incierto, perdón, ¿no? Un bien incierto. El bien incierto es aquel bien cuyas características todavía no están determinadas, sino que van a ser determinadas en un futuro, cuando el bien exista o también cuando se practique la regla de la elección, ¿no? La regla de la elección. Y en aquellas partes, en las reglas de la elección, se determinan cuáles van a ser las calidades del bien, ¿no? Igual, si el bien, la elección corresponde al deudor o al acreedor. En cualquier caso, se tiene que privilegiar una elección que corresponda a bienes que sean de una calidad media, ¿ya? En esos casos, la elección va a determinar que un bien incierto se vuelva un bien cierto, ¿ya? Por ejemplo, nace una camada de cachorros y se ha establecido que una persona va a elegir uno de esos cachorros. Existen 8 cachorros, pero cuando se elige a uno de ellos, ese bien, digámoslo así, entre comillas, pasa de ser un bien incierto a ser un bien cierto, ¿ya? Bien, vamos ahora con las obligaciones con prestaciones de hacer, ¿ya? Son aquellas obligaciones que consisten en la ejecución de una prestación que involucra un servicio, ¿ya? Involucra un servicio. Y cabe indicar que un servicio siempre está determinado por la calidad de quien lo presta, por lo que cada servicio es una realidad diferente. Por ello, dependerá de las propias partes definir si nos encontramos ante una obligación con prestación de medios o con prestación de resultados. Esto es importante, ¿ya? Vamos a explicar un poquito qué es esto. La obligación de medios o de resultados ocurre en las obligaciones de hacer. Solamente cuando hablamos de obligaciones de hacer, hablamos de obligaciones de medios y de resultados. Las obligaciones de medios son aquellas en las que el compromiso del deudor se refiere al despliegue de una actividad sin prometer un logro o un resultado en concreto,
¿no? Por ejemplo, cuando una persona asume un servicio de defensa legal, lo sabemos todos, nosotros no le prometemos al cliente un resultado, ¿no? No le podemos prometer una victoria. Vamos a obtener un resultado favorable en este proceso. Usted no va a ir a la cárcel, ¿no? No podemos prometerle eso. Primero, porque no es ético, y segundo, porque el resultado no depende enteramente de nosotros, ¿no? Sino depende de muchos factores. Ahora, igual la profesión tiene diversos aspectos, ¿no? Por ejemplo, si yo me comprometo a hacer un informe legal sobre los riesgos que existen en adquirir una propiedad, ahí sí es una obligación de resultados, porque yo estoy prometiendo que te voy a entregar algo concreto o que voy a hacer algo concreto. Pero si es que yo solo me comprometo a dar mi mejor esfuerzo, a poner toda mi experiencia y todos mis recursos para una actividad sin prometerte un resultado concreto, es una obligación de medios. Y es una obligación de resultados si es que lo que se promete es un resultado concreto. Ahora, como les digo, no depende 100% de la profesión, ¿no? Pueden haber profesiones con prestaciones de medios y con prestaciones de resultados. El abogado, como les digo, que promete un informe es una prestación de resultados. El abogado que patrocina un juicio es una obligación con prestación de medios. Un médico, por ejemplo. Hay médicos, pensemos en un dentista. Un dentista se compromete a curar una muela o extraer una muela. Allí la obligación no es de medios. El dentista no dice voy a hacer todo lo posible para que usted, para sacar esa muela, no. El dentista se compromete a sacar la muela. O una prestación estética, ¿no? El médico cirujano no se compromete a hacer su mejor esfuerzo, ¿no? Se compromete a dejar a la persona tal cual como ella quiere. Subir un pómulo, mejorar la nariz, no sé. Se compromete a realizar algo. Pero pueden haber otras prestaciones médicas que sean de resultados, perdón, que sean de medios. Por ejemplo, una operación de trasplante de corazón, ¿no? El médico no puede garantizar que esa operación tan riesgosa vaya necesariamente a culminar en un resultado positivo. En este caso, la obligación es de medios, ¿no? ¿Y, ¿Y para qué sirve distinguir estas prestaciones de medios y de resultados? Sirve para poder distinguir cuál va a ser el estándar de diligencia que tenía que realizar el deudor para poder cumplir con la obligación, ¿ya? Justo ahora yo estoy viendo un caso en el cual hay una persona que tiene es una empresa conocida de servicio de seguridad y que estaba dando servicio de seguridad a un almacén aduanero. Y al parecer ha habido un problema, una descoordinación, y personas se han hecho pasar como personal del personal aduanero, de la empresa aduanera, y burlando al personal de seguridad, a la empresa que brinda servicios de seguridad, estas personas con photochecks falsificados del almacén aduanero han sacado un camión que tenía 10.000 neumáticos, ¿no? 10.000 llantas. El contrato en principio establece que el servicio de seguridad es un servicio complementario, ¿no? No es que si hay un robo, los miembros del personal de seguridad van a responder con el mismo fuego. El contrato establece que es una prestación de medios. Los de seguridad van a hacer todo lo posible para poder evitar que ocurra un siniestro. No garantizan que no va a haber siniestros, que nunca van a ser robados, pero sí que van a hacer todo lo posible. Pero igual aquí hay que analizar en concreto si es que estas personas o no, si es que el personal de seguridad incumplió o actuó con negligencia en este caso. Hay un protocolo de seguridad que tenía que cumplirse. Se tiene que, por ejemplo, se impide el ingreso a personas que están con el rostro tapado, con lentes oscuros, con cascos, ¿no? Eso es un protocolo. Luego tiene que verificarse el photocheck. Luego tiene que verificarse que el GPS del camión hubiese estado conectado al momento de salir. Todo eso tiene que hacer el personal de seguridad, tiene un protocolo. Y hay varias cosas que hay que analizar, ¿ya? Al margen de lo que pueda decir el contrato, de si es de medios o de resultados, hay que ver cuál es el incumplimiento y si es que ese incumplimiento existe o no.
Obligaciones con prestaciones de hacer. Tenemos obligaciones personalísimas, que son aquellas prestaciones que solo pueden ser realizadas por un sujeto en concreto. Por ejemplo, yo quiero que para mi matrimonio venga a cantar Grupo 5. Y luego Grupo 5 no puede decir, yo no voy a poder ir a cantar, pero te mando a los caribeños de Guadalupe. No, no. Esta prestación es personalísima y se ha contratado por las características mismas que tiene el locador de servicios, que es Grupo 5, que es una agrupación pues conocida, de renombre y que tiene ciertos temas de repente que le gustan a una persona, ¿no? Esa prestación no puede ser reemplazada por otra. Mientras que hay prestaciones que no necesariamente son de naturaleza personalísima, ¿no? Eh, digamos, yo contrato a una persona para poder pintar una casa. Contraté a un pintor, no un pintor, un artista, sino un pintor de brocha gorda, ¿no? Y este pintor me dice, ¿sabe qué, doctor? Yo no voy a poder, pero le voy a encargar a mi amigo que él cumpla la prestación. Al final lo que importa es que la casa quede bien pintada, ¿no? Al margen de cuál de los pintores realice el trabajo. En este caso no se está contratando al pintor por sus condiciones personalísimas, ¿no? De ser José Sánchez, ¿no? El pintor, sino para que, para que el pintado quede de manera correcta, ¿no? Bien, obligaciones de sujeto impersonal. Son aquellas obligaciones en las que uno de los sujetos va a determinarse, ¿no? Por ejemplo, en esta promesa unilateral que les comenté, en la promesa unilateral tenemos al promitente, quien promete, quien ha hecho la promesa de que si encuentran a su perro, Cocker Spaniel, que se perdió hace 2 días en Miraflores, va a pagar un monto de 5.000 soles. Él es el acreedor. Y yo digo, ¿quién es el deudor? Todavía no se sabe, ¿no? Eso se va a determinar, esta llamada obligación de sujeto impersonal, al momento en el cual una persona encuentra al perro y diga, sí, yo encontré al perro y quiero la contraprestación prometida. Obligaciones de ejecución instantánea son aquellas que agotan toda su prestación en un solo momento, ¿no? En un solo momento. Obligaciones de ejecución continuada son aquellas que se van realizando en un periodo largo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, un arrendamiento, un suministro, o un contrato de locación de servicios, ya que estamos hablando de prestaciones de hacer, un contrato de prestación de servicios de un abogado, ¿no? El abogado va a patrocinar el juicio durante 8 años, 12 años que dura un desalojo. Obligaciones de ejecución inmediata, que es semejante a la instantánea, ¿no? Y obligaciones de ejecución diferida, ¿no? Que es igual un servicio que se va a agotar en un determinado momento, pero ese servicio no se realiza al momento de suscribir el contrato, sino que se va a realizar en un momento futuro que las partes establezcan. Bien, en el caso de obligaciones con prestación de hacer, ante la inejecución de obligaciones, puede solicitarse la ejecución forzada, que importa exigir al deudor para que cumpla ejecución directa forzada, o exigir un tercero que cumpla con cargo del deudor. Lo hace un tercero y luego se le cobra al deudor. Ejecución indirecta, que implica la resolución del contrato y el pago de un resarcimiento. Bien, ahora pasamos a las obligaciones con prestaciones de no hacer. Las obligaciones con prestaciones de no hacer son aquellas en las que el sujeto deudor se compromete a una abstención o a la no realización de un comportamiento. Estas obligaciones con prestaciones de no hacer también pueden ser de ejecución personalísima o de sujeto irrelevante, de ejecución instantánea o continuada, de ejecución inmediata o diferida, ¿ya? Ya les había planteado como ejemplo el caso de la obligación de no hacer vinculada al deber de confidencialidad, ¿no? En este caso, en el deber de confidencialidad, hay un sujeto determinado. Por ejemplo, yo establezco a mi abogado que mi abogado no tiene que revelar ninguna situación vinculada al caso que él ha seguido conmigo, ¿no? Es un problema familiar de repente. Y el abogado se compromete a no divulgar nada de esa información. Eso es una obligación de carácter personalísimo. Hay un caso curioso, justo que tiene que ver con obligaciones con prestación de no hacer de carácter personalísimo. Y le digo que es un caso curioso porque
tenía que ver con un grupo juvenil, ¿no? Había un grupo juvenil que quizá algunos de ustedes lo recuerden. Era un grupo de reggaetón que se llamaban los Guachiturros, ¿no? Entonces, estos chicos que siempre estaban con una ropa muy cara, muy a la moda, estaban utilizando una marca que era Armani, ¿no? Entonces, siempre utilizaban esta marca. Entonces, Armani suscribe un contrato con este grupo argentino, los Guachiturros, este caso es real, para que estos chicos se comprometan a no usar la marca, ¿no? Gracioso, ¿no? Porque la marca pensaba que la imagen de estos chicos, en vez de ayudarlos, en vez de motivar más ventas, denigraba la marca, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que existe una obligación con prestación de no hacer, pero con un sujeto personalísimo, ¿no? No hacer, se obligan estos chicos a no usar la marca Armani. Y es un sujeto personalísimo porque la obligación solamente corresponde a este grupo de muchachos que eran los guachiturros, ¿no? Entonces, bueno, este también es un supuesto de obligación con prestación de no hacer. Ahora, ¿es posible la mora en las obligaciones con prestaciones de no hacer? Primero hay que definir qué cosa es la mora, ¿no? La mora es una situación de retraso en la ejecución de una prestación que afecta el interés de un acreedor. Este retraso puede ser imputable al deudor, debe mantenerse el interés del acreedor y, de ser posible, la ejecución postergada de la prestación, ¿no? Para que la mora sea exigible, para que tenga que pagarse la mora, tiene que haber necesariamente una intimación o un requerimiento previo, que el Código Civil lo denomina constitución en mora, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es si es posible que exista mora en prestaciones de no hacer, ¿no? Y lo cierto en este caso es que en las obligaciones con prestaciones de no hacer cabe la mora cuando se trata de obligaciones de no hacer de ejecución continuada. Es decir, en aquellas obligaciones que se prolongan en el tiempo, por ejemplo, el deber de confidencialidad, si es que, por ejemplo, volvemos al caso de los guachiturros, ¿no? Estos chicos empezaron a aparecer volvieron a utilizar la marca Armani, eh, y la marca los va a constituir en mora. Tú estás incumpliéndome. Entonces, a partir de ese momento van a generarse las consecuencias de la intimación en mora, ¿no? Pero proceden las obligaciones de no hacer que se prolongan en el tiempo. Bien, clasificación especial de las obligaciones plurisubjetivas. Son aquellas obligaciones en las que participan varios sujetos, sea en la parte deudora, acreedora o en ambas. En este caso podemos referirnos a las obligaciones mancomunadas, en las que cada sujeto participa por la parte que le corresponde, pero al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, nos hemos obligado a comprar un bien, pero nosotros hemos establecido, somos 3 hermanos, por ejemplo. Acá yo pago 50%, mi hermana paga 25% y mi otra hermana paga 25%. Nosotros que somos los deudores, que vamos a adquirir un bien, que vamos a adquirir una casa, somos una parte subjetiva, compleja, ¿no? Porque somos 3 deudores, pero cada una de las obligaciones de esos 3 deudores está completamente determinada. Yo pago el 50% del precio, mi hermana paga 25% y mi otra hermana paga el 25%, ¿no? Mancomunado. Las obligaciones parciarias en las que cada sujeto participa por la parte que le corresponde, ¿no? Y finalmente, pero en distintos tiempos, ¿no? Y las obligaciones solidarias son aquellas en las que los sujetos intervienen en el íntegro de la prestación. Hay 3 deudores, pero se puede exigir el cumplimiento de la obligación a cualquiera de esos deudores, ¿no? A cualquiera de esos deudores. Obligaciones plurisubjetivas mancomunadas. Son aquellas en las que cada sujeto participa por la parte que le corresponde, pero al mismo tiempo, ¿ya? 200 soles, deudor A, deudor B, A paga 100, B paga 100, ¿ya? Parciarias, en distintos tiempos, ¿ya? Primero paga A, luego paga B, ¿ya? Distintos tiempos, pero igual está determinado. Y son solidarias cuando pueden estar diferenciados, pero los acreedores pueden exigirle el íntegro de la prestación a cualquiera de los deudores en cualquier momento. Bien,
Entonces, con esto nosotros estamos culminando con aquellos tópicos que nos habían sido encargados el día de hoy, ¿no? Hemos visto cómo nacen las obligaciones, aquello que la diferencia de las relaciones, de lo que la diferencia de otras relaciones jurídicas patrimoniales, aquello que las diferencia de los derechos reales, de lo que las diferencia de otros derechos no patrimoniales. Hemos analizado cuál es la estructura de una obligación, los elementos que tiene el deudor, el acreedor. El deudor es el que promete realizar un comportamiento, el acreedor es el que exige el comportamiento, y entre los dos está la acción o el comportamiento que tiene que realizar el deudor. Y esta acción, en el caso de las obligaciones, se llama prestación y siempre, en cualquier caso, es posible de ser valorada económicamente. No existe prestación que no sea de contenido económico. Y aún cuando el motivo o el móvil de las personas haya sido un móvil de carácter altruista, de carácter moral. Siempre, como le puse el ejemplo de los casos de los abogados ad honorem. Aún así, aunque no se cobre, el contenido de la prestación es económica. Las fuentes de las obligaciones, que son aquellos supuestos que generan relaciones obligatorias, que son el contrato, la responsabilidad civil, la gestión de negocios, la promesa unilateral, el enriquecimiento sin causa y, por supuesto, la ley, ¿no? En cuanto al contenido de las obligaciones, de la prestación de las obligaciones, el comportamiento puede consistir en dar, hacer y no hacer. Y en cuanto al contenido subjetivo de las obligaciones, podemos encontrar obligaciones mancomunadas, en las cuales está determinado el contenido de cada uno de los deudores. Dentro de ellas hay una subespecie que son las obligaciones parciarias, y finalmente las obligaciones solidarias, ¿ya? Las obligaciones solidarias, que son aquellas en las cuales se puede exigir el íntegro de la prestación a cualquiera de las partes de la relación obligatoria. Bien, eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho por su tiempo y si hay alguna pregunta quedo atento a poder responderla. Muchísimas gracias, doctor Joao Alfredo Jiménez Salas, por su participación como expositor en esta nuestra clase. Vamos a pasar a la siguiente etapa, doctor, que corresponde a hacer las preguntas. Ahí está María, María Natalia. Adelante con su pregunta. A ver, ahorita la Buenas leo. noches. Sí, Sí, doctor, había escrito mi pregunta. Disculpe, lo que pasa es que no es mi especialidad este tema de las obligaciones, pero igual siempre es bueno tener un poco más, digamos, de conocimiento en áreas afines. Entonces, quisiera saber si nos puede poner ejemplos de cuándo es acreedor y deudor, ¿no? En diversos tipos de contratos, que no sean los más usuales de repente, pero como para tener clara y reforzar la idea del concepto de acreedor y deudor. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es si es que podría ponernos un poco más de ejemplos respecto al tema de las obligaciones plurisubjetivas, mancomunadas, parciarias y solidarias, porque está un poco esa parte, no me ha quedado muy claro. Gracias, doctor. gracias a usted, doctora. Bien, veamos cómo funciona la relación entre acreedor y deudor en distintos tipos de contratos, ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta que los contratos que tienen prestaciones recíprocas, es decir, que implica primero realizar una obligación y esa obligación tiene como respuesta otra obligación que se hace al mismo tiempo, una sola persona puede adquirir la condición de deudor y de acreedor al mismo tiempo. Le pongo un ejemplo de la compraventa. En la compraventa se tienen dos partes, el vendedor y el comprador. El vendedor, que es el que vende un bien, ¿a qué tiene derecho? El vendedor tiene derecho a que se le pague una contraprestación económica. Respecto a la contraprestación económica, el vendedor es el acreedor. ¿Por qué? Porque el vendedor puede exigir que le paguen la contraprestación económica. Pero también el vendedor está obligado a entregar el bien. Respecto a la entrega del bien, el vendedor es el deudor, ¿ya? Ahora vayamos a la figura del comprador, aquel que va a recibir el bien. Aquella persona que va a recibir el bien, ¿a qué está obligada?
está obligada a pagar el precio. Respecto al pago del precio, el comprador es el deudor. Y el comprador también tiene el derecho, ya no la obligación, sino el derecho de que le entreguen el bien que está comprando. Respecto a la entrega del bien, el comprador es el acreedor. Entonces, en una misma relación, las partes, dependiendo del momento en el cual se encuentren, pueden asumir la posición o de acreedores o pueden asumir la posición de deudores. Vamos con el contrato de arrendamiento o alquiler, ¿no? El contrato de arrendamiento. La persona que arrienda el bien, la persona que alquila un bien, pensemos en una casa, la persona que alquila una casa, es llamada arrendador. Y la persona que es la que va a usar el bien, la persona que lo está alquilando, es el arrendatario, ¿no? El arrendatario. Bien, ¿a qué tiene derecho? Derecho el arrendador. El arrendador, dueño del bien, tiene el derecho a que le paguen la renta, la contraprestación mensual que se paga por el uso de la casa. Pero el arrendador está obligado, tiene la obligación de permitir que el arrendatario use el bien, use su casa. Ahora cambiamos de rol, cambiamos la figura. Vamos al arrendatario, la persona que use el bien. ¿El arrendatario a qué está obligado? El arrendatario está obligado a pagar la contraprestación económica. Mientras que el arrendatario tiene derecho, el arrendatario puede exigir que le permitan usar el bien. Entonces, en esos casos, primero, acreedor va a ser aquella persona que tiene derecho a recibir un bien o un servicio. Y deudor va a ser la persona que tiene que entregar un bien o que tiene que hacer un servicio. En estos contratos, que son contratos con prestaciones recíprocas, es decir, tienen una obligación que es una contrapartida de la otra, una obligación que tiene dos lados, las partes que son del contrato pueden, dependiendo del momento, ser acreedores o ser deudores, ¿no? La locación de servicios, ya por último, bien, para cerrar este primer punto. En la locación de servicios tenemos a un locatario, a un locador, y tenemos a un comitente. El locador es la persona que realiza el servicio y el comitente es la persona que se beneficia con el servicio, ¿no? Pensemos en un abogado y pensemos en un cliente. El abogado, ¿a qué tiene derecho el abogado en un contrato de locación? El abogado tiene derecho a que le paguen sus honorarios. ¿Y el abogado a qué está obligado? El abogado está obligado a ver el caso. Ahora veamos el cliente, o también conocido como el comitente, el cliente. ¿El cliente a qué tiene derecho? ¿A qué es acreedor el cliente? A que el abogado realice el servicio. ¿Y a qué está obligado el cliente? A pagar los honorarios, ¿no? Entonces, en esos casos, en los casos de obligaciones complejas, de obligaciones con prestaciones recíprocas, una sola parte puede adquirir ambos roles, ¿no? Una parte puede estar obligada a algo y al mismo tiempo a tener derecho a algo, ¿no? Eso es la primera parte. Ahora, en la segunda parte, en obligaciones mancomunadas y obligaciones solidarias, voy a hacer especial énfasis en la mancomunada y en la solidaria. Lo primero que tiene que tener en cuenta, ahí es un punto que voy a precisar, es que la solidaridad en las obligaciones no se presume. La solidaridad tiene que estar expresamente prevista en la ley o en el contrato, ¿ya? Un ejemplo de solidaridad. Nosotros, digamos, vamos a adquirir una casa entre varios hermanos y establecemos en el contrato que nosotros que lo estamos comprando la casa, la estamos comprando de manera solidaria. ¿Eso qué implica? Que si es que no se paga la contraprestación, aquella persona que es dueña de la casa, que tiene que recibir la contraprestación económica, puede demandarnos a cualquiera de nosotros que formamos parte del contrato y puede requerirnos en un juicio la totalidad del precio. ¿Por qué? Porque es una obligación solidaria. Cuando se pacta la solidaridad, se puede exigir la totalidad del precio a cualquiera de los deudores, ¿ya? Ahí los deudores no pueden decir, no, yo solo voy a pagar la tercera parte, no. Si se ha pactado la solidaridad, o si legalmente está establecida la solidaridad,
En ese caso, se puede exigir la totalidad a cualquiera de las personas. En cambio, si una obligación es mancomunada, en el contrato se presume que la obligación es mancomunada, cada uno de los deudores tiene que pagar solamente el porcentaje que le corresponde. Si son 3, a cada uno se le cobra el 33%. Si son 2, 50% cada uno, pero no se le puede demandar la totalidad de la prestación a estas personas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo un ejemplo legal de una obligación solidaria. La ley de tránsito establece que si se causa un daño con un vehículo, digamos, alguien atropella a una persona con un vehículo, son solidariamente responsables el propietario del vehículo y quien manejaba. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona que fue víctima del atropello puede demandar la totalidad del daño a el propietario o puede demandar al chofer, a cualquiera de ellos dos. ¿Por qué? Porque la ley está estableciendo un supuesto de solidaridad, un supuesto en el cual el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación, la totalidad del cumplimiento, a cualquiera de los dos deudores obligados solidariamente, ¿no? Mientras que en la mancomunidad solamente se responde por el porcentaje en concreto. En el caso de la obligación parciaria, también se responde por momentos concretos, pero se responde por porcentajes concretos. Pero en la obligación parciaria, cosa que no ocurre mucho, no se pactan obligaciones parciarias, primero se establece que una persona tiene que cumplir, o sea, yo cumplo primero y luego se le cobra a la otra persona, como si fuese en escalera. Cada uno paga su porcentaje, pero se va pagando por partes. Primero le cobras a uno, luego le cobras a otro y luego le cobras a otro. Esa es una obligación parciaria, ¿no? Entonces, esos serían los ejemplos, doctora, que me plantea. Muy bien, doctor. ¿Algún otro participante que quiera intervenir haciendo su pregunta? María Natalia, está encendido su micrófono, puede hacer su pregunta. Escribió para decir gracias, la No, doctora. dije gracias, disculpa, voy a apagar mi Muy bien. micrófono. Muy bien, doctor. ¿Algún otro participante? Invitamos la participación de nuestros participantes para que puedan intervenir y hacer su pregunta o algún comentario sobre el tema desarrollado por nuestro expositor. Ahí está. María Natalia, nuevamente. María Natalia, adelante con su pregunta. Disculpen, bueno, mientras se animan de repente los colegas, voy a hacer una última pregunta. Bien, doctora, adelante. Sí, el doctor de repente nos puede poner otros ejemplos así un poco curiosos que haya tenido su experiencia, ¿no? Puso el ejemplo de los guachiturros, ¿no? De repente nos puede poner un ejemplo adicional también. Agradezco de antemano, voy a apagar mi micrófono. Ya, digamos, algo que, por ejemplo, digamos, no es un ejemplo tan pintoresco como ese, ¿no? Es un ejemplo bien, bien curioso, bien gracioso, pero algo que, por ejemplo, quisiera transmitir a la clase es que existe actualmente una polémica respecto a lo que se llama doble venta inmobiliaria. ¿Qué es la doble venta inmobiliaria? Son aquellos casos en los cuales una persona le vende el mismo bien a dos o más personas, ¿no? Digamos, incurre incluso en un supuesto hasta de estafa. Le vende una casa a una persona y luego esa misma casa se la vende a otra persona. De manera que la Corte Suprema actualmente está en un dilema, está en un debate de si aplica las reglas de la prelación de acreedores y dice, por ejemplo, tiene que privilegiarse al acreedor que tiene el título más antiguo o al acreedor que vivió primero. Si por el contrario, nosotros consideramos que este contrato es un contrato nulo, ¿ya? Y aquí hay una discusión un poco más compleja, ¿ya? Pero voy a tratar de simplificárselas un poco. ¿Cuál es el problema de la prelación de acreedores? El problema de la prelación de acreedores, para dar un bien cierto, es que el Código Civil está presuponiendo
que los contratos celebrados, los contratos de doble venta inmobiliaria, son contratos, todos ellos válidos. El primer contrato que se celebró, válido. El segundo contrato, cuando yo volví a vender el mismo bien, es válido también. El tercer contrato con el cual revendí el bien a otra persona, es válido. De manera que tienes 3 acreedores, todos exigiéndote con contratos válidos. Pero hay una discusión allí en realidad. El Código Civil en verdad permite que se puedan vender bienes cuando ya no se es propietario. Esa es como una discusión que está teniendo la Corte Suprema, ¿no? Porque si yo ya vendí el bien a una persona, yo ya no soy propietario. Para el segundo supuesto, en el cual yo vuelvo a vender, yo ya no soy propietario. Tercer supuesto, cuando hago la tercera compraventa, yo ya no soy propietario. Entonces, la Corte Suprema ahorita está discutiendo de si estos contratos son válidos o son nulos, ¿no? Hay un acuerdo, hay un pleno jurisdiccional, que es un precedente, digamos, pero no vinculante, es no vinculante, de las cortes superiores del país. Todas las cortes superiores se han reunido y han intentado resolver cuál es la consecuencia de la doble venta inmobiliaria. Algunas planteaban esta posición, ¿no? El Código Civil sí permite que se vendan bienes ajenos y las consecuencias son las normas de prelación de acreedores, ¿no? Primero, el acreedor que inscribió primero. Segundo, el acreedor con buena fe y documento de fecha cierta más antiguo. Tercer criterio, el acreedor de buena fe o con documento más antiguo, así no tenga fecha cierta. Y por otro lado, han habido jueces que han dicho, no, esas reglas no las puedes aplicar porque no estás teniendo en cuenta que estos contratos son nulos. Y si son nulos, tenemos que determinar cuál es la causal de nulidad. De manera que los jueces en este pleno que les digo es el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil del año 2020, se los paso, es una sentencia interesante. En ese pleno, los jueces han dicho estos contratos sucesivos son contratos nulos. Entonces, en esos casos, en los casos en los cuales se vende el bien con motivo de poder concretar una estafa, son contratos nulos. Y por tanto, en esos casos no se aplican las reglas de la doble venta inmobiliaria, ¿no? No se aplican las reglas de la prelación de acreedores. ¿Por qué? Porque la prelación de acreedores, para dar bien cierto, requiere o exige la existencia de varios contratos válidos, ¿no? Eso podría comentarlo, digamos, de manera así anecdótica. Muy bien, doctor. ¿Algún otro participante que quiera intervenir? Por favor, las clases son hasta las 9 de la noche. Hagan su pregunta a nuestro expositor que es experto en esta materia. ¿Algún otro participante? Estamos esperando que levanten la mano. Parece que no, doctor. Ya la pregunta del chat ha sido realizada por la participante. Entonces, no hay más preguntas. Y vamos a dar entonces por finalizado esta clase. Esta es nuestra segunda clase. No, la primera clase de este curso sobre lo que es derecho de obligación. No antes, doctor Joao Alfredo Jiménez Salas, el agradecimiento de parte de nuestro decano, doctor Raúl Canelo Rabanal, y nuestra directora académica y de promoción cultural, doctora Minerva Córdoba Sena, por su participación como expositor en este nuestro diplomado especializado sobre derechos reales y obligaciones. Muchísimas gracias, doctor. Su diploma respectivo vamos a enviarle a su correo. Gracias, doctor, y muy buenas noches y nos vemos en su siguiente clase que también nos tienen este diplomado. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias a ustedes. Cuídense. Hasta luego.